Hoy os llevo conmigo al bosque a buscar cosas bonitas para hacer unas decoraciones otoñales para centros de mesa. Suscríbete para apoyar el canal si no lo has hecho ya. ¿Me acompañáis? Estas son todas las piñas que recogí. Voy a darles una lavadita y también lavaré estas ramas tan coloridas que me traje. Hago aquí una pausa para dar un consejito. Si habéis cogido piñas del bosque y tenéis prisa para hacer la decoración, no las lavéis, porque las piñas se encogen. Sí, se cierran y se hacen pequeñitas. A lo mejor estaréis pensando, qué tonta, pues es lo normal. Bueno, pues yo no las sabía. Las lavé, las dejé secando y cuando las fui a mirar al rato eran tan enanas que pensé, ¿dónde están mis piñas? ¿Quién me las ha robado? Si estas no son las piñas hermosas que yo me traje. Bueno, tuve que esperar como un par de días para que recuperasen su forma natural. Dicho esto, ya tengo mis piñas en perfecto estado. Así que vamos a decorar. Para hacer estos bodegones voy a utilizar esta corona que ya tenía en casa. Y como la voy a poner en la mesa, recorté un cartón para ponerlo de base. Podríamos pegarlo y quedaría como una bandeja lista para decorar. En mi caso no lo pegaré porque utilizaré esta corona próximamente para otro proyecto. Casi todo lo que voy a utilizar para este bodegón son cosas que he recogido en el bosque, además de las calabazas que yo misma hice con papel en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, tenéis el link en la cajita de información. Aparte de eso, lo único que he comprado ha sido este recipiente de cristal que encontré en Ikea por 2,50 libras y viene perfecto para colocar una vela. El resto es todo natural.
A este bodegón le voy a meter un poquito más de color y para ello voy a utilizar lentejas naranjas. Para esta decoración, aparte de utilizar un naranja más vivo, he decidido dejarle un poco de verde para que vaya a juego con los tonos que hay en mi salón. Espero que os hayan gustado estas 3 ideas low cost de decoración otoñal. Déjame en comentarios cuál ha sido tu favorita y no olvides darle like y suscribirte al canal si te ha gustado este vídeo.